Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ayer hubo un super streaming, un super directo de Fantasy Flight Games contándonos un montón de cosas sobre el juego. No solamente nos hablaron de cartas nuevas, que también seguro que muchísimos de ustedes ya lo han visto en WhatsApp, sino que también nos han hablado de cosas internas de este set 2. Así que yo les voy a traer en una primera parte todo esto, todas esas cosas que han ido hablando paralelamente a las cartas, y luego sí, vamos a entrar carta por carta y también viendo algunas sinergias importantes con cartas actuales u otras que ya han ido saliendo. Así que, super vídeo el día de hoy. Y bueno, como es el primer vídeo del mes, pues ya dije que iba a agradecer públicamente una vez al mes como mínimo a estas personas que me apoyan en Buy Me a Coffee. Así que muchísimas gracias a Sergio, a Oscar y a Spock por confiar en Puente 3 y aquí seguimos al pie del cañón. Y lo dicho, mucha información general, ¿no? De este set 2 que yo creo que son cosas relevantes. A veces son frasecitas que han ido soltando, hay veces que han soltado grandes frases o sotas, ¿no? Pero bueno, algunas de esas frasecitas también son relevantes que las podamos ver el día de hoy. El primero, cambio a aspectos todavía no es demasiado pronto. Esto en relación a, yo entendí, a cómo funciona un aspecto, ¿no? Ya hay un vídeo que habéis visto muchos de ustedes que habla, por ejemplo, en verde, ¿qué quiere? Verde quiere tener muchos recursos en mano, rampear muchísimo y jugar muchas unidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pues al parecer, en un futuro no descartan o ya sabrán que quizá los aspectos varíen un poco o mucho de lo que estamos acostumbrados a día de hoy. También nos han dicho que en este set 2 va a haber menos cartas puras de maldad y de heroísmo. Otra cosa, Grid, que creo que es tesón, ¿no? Que es por cada token de herida que yo tenga, esa unidad hace más daño cuando ataca. Era una mecánica que estaba pensada para el set 2, pero que decidieron meterla en el set 1 con algunas cartas. Y hablaban de. Yo lo estaba pensando y dije, Gran Inquisidor, ¿no? O sea, es uno de los que más se beneficia a día de hoy porque mucho del grid está en azul y el Gran Inquisidor con azul está funcionando muy, muy bien, ¿no? Entonces, al final, con su mecánica, ¿no? De que te enderezas a cambio de hacerte daño, pues indirectamente le estás dando más poder a unidades para que tengan impacto inmediato. Y el Gran Inquisidor, al parecer, se ha visto muy beneficiado y dejaron caer que el Gran Inquisidor con cada set se va a volver cada vez más poderoso. Algo que parece que, bueno, que ya nos hemos ido dando cuenta es que los mandalorianos están muy ligados a dos aspectos, a rojo y a azul. Claro, por ejemplo, Mando, ¿no? Din Djarin ha salido como líder del aspecto amarillo, pero al parecer todo lo demás, el resto de cosas de mandalorianos, al menos los genéricos, están muy centrados en rojo y en azul. Han dicho que los azules, sobre todo, van a estar más enfocados en ponerle mejor, o sea, como quieren tener mejoras para sacar todo su potencial. Sin embargo, los rojos, simplemente, pues, claro, es un mandaloriano, quiere mejoras, como cualquier unidad, ¿no? Para hacerse más fuerte. Pero que los azules, en principio, sí van a ir más enfocados en esa dirección. Más cositas de información general. Bueno, quieren mantener el nivel entre sets. No están pensando, no tienen en mente, no lo han hecho. Eso es lo que han dicho, ¿no? Que no están diseñando lo que se llama un power creep, ¿no? En este tipo de juegos, que es todo lo que va saliendo nuevo es mejor que lo anterior, de tal modo que te crea una necesidad de tenerlo y las otras cartas a la basura. No quieren hacer esto. Sí habrá cartas más fuertes en futuros sets. Confirman que cartas del set 1 serán obligatorias por mucho tiempo, lo que creo que es una muy buena noticia para aquellos que hemos empezado en el juego desde el minuto 1 y hemos invertido bastante dinerito en tener muchas cartas. Pero que en el set 2 también habrá cartas muy fuertes, pero que quizás son menos obvias, ¿no? O sea, son puras estadísticas y una habilidad muy directa, sino que, como ya hemos visto con eso de capturar, con eso de contrabando, que pueden ser cartas muy buenas que estén por mucho tiempo en nuestros decks, pero son menos obvias. Por tanto, han confirmado que efectivamente en el set 2 va a haber un aumento de dificultad por todas estas mecánicas y un montón de sinergias internas. Pero a cambio, justamente es más dificultad a cambio de tener más capacidad de hacer magia a la mesa, ¿no? En cuanto a las mecánicas de recompensas y de capturar, vamos a empezar primero con recompensas. Bueno, todo el mundo va a tener ciertas cosas de recompensas, pero rojo sobre todo va a estar muy enfocado en tener gente que se beneficia de que tú como rival tengas recompensa, ¿no? Sí, han confirmado, se puede cobrar una recompensa más de una vez, es decir, una unidad que es recompensa, la capturamos, cobramos la recompensa.
es liberada por el rival, la volvemos a capturar o la derrotamos, volvemos a ganar el beneficio de esa recompensa. Entonces, creo que era un poco obvio, pero bueno, han confirmado por una pregunta del chat. Y sí, cada vez que una unidad es capturada, pierde todos sus tokens, sus mejoras, etc. Y sí, tokens también se refiere a los tokens de daño. Así que se queda nuevecita, sin mejoras, sin ningún tipo de nada, de nada, de nada, incluido el daño. Por tanto, cuando la liberen, va a estar full vida. Así que ojo cuando capturemos a cosas que igual luego nos dan un susto a nosotros si las liberan. En cuanto a capturar, bueno, amarillo y verde serán los aspectos, los colores que van a estar muchísimo más enfocados en esta mecánica de capturar. Se puede rescatar capturando, es decir, me han capturado una unidad a mí, si yo capturo al captor, mi unidad inicial también es liberada en ese mismo proceso. Y algo muy importante que han dicho es que al principio sí se pueden hacer decks muy fuertemente enfocados a capturar y que era horrible jugar contra esta mecánica, ¿no? Porque al final, claro, tú juegas unidades, te las quitan de la mesa y a lo mejor tú no puedes recuperar de un modo muy óptimo, no puedes jugar. O sea, creo que era la definición de quiero voltear la mesa porque no puedo jugar a este juego. Entonces, han logrado, creen ellos, encontrar un equilibrio donde no es súper mega disruptivo, pero sí tiene ese, ¿no? ese tema distinto de una mecánica diferente que viene a romper un mucho con el juego actual. No será, por tanto, el centro de la estrategia de nuestros decks, pero será una herramienta extra a tener en cuenta. Y claro, eso va a depender mucho al final del meta, ¿no? O sea, qué tanto va a estar presente esta mecánica en tu meta, en tu tienda, en tu grupo de amigos, pues va a suponer que tú también tengas que adaptarte metiendo otras cartas diferentes. También hablaban que algo que les gusta mucho, y estoy súper de acuerdo con ellos, es que justamente Star Wars Unlimited es un juego muy rápido, ¿no? Es como es 1-1-1-1, aunque yo te capture una unidad, inmediatamente tú puedes llegar a tener la respuesta, ¿no? Para poder liberarla. Y la más fácil es derrotando a la unidad que tiene capturada a tu unidad. Por tanto, eso de que sea 1-1-1 permite que no sea una mecánica súper tóxica y que siempre podamos más o menos tener una respuesta fácil contra esta mecánica. En cuanto a contrabando, el rey del contrabando va a ser verde, va a ser Mando. Y claro, tiene mucho sentido, aunque a nivel lore, para mí no, para mí tiene más sentido astucia. Pero bueno, ellos decían que tiene sentido porque al final el Mando es el color que quiere rampear, que quiere tener muchísimos recursos en la mesa, que quiere tener muchas herramientas en la mano, ¿no? Entonces, como que era lo fácil, era lo más lógico a nivel de gameplay, ¿no? De juego, para que un aspecto estuviera muy centrado en contrabando. ¿Significa esto que no va a haber contrabando en otros colores? Obviamente no, ya hemos visto bastantes cartas. Pero sí que verde va a estar muy enfocado en esto. También han confirmado, y creo que era un poco, había que pensarlo, ¿no? Que existe un modo real de abaratar costes de contrabando. Veremos si es un líder, veremos si es algún evento, veremos si es alguna unidad que esté presente en la mesa para abaratar costes, pero sí va a haber algo que nos abarate el coste de contrabando. Y una pregunta interesante del que han hecho en el chat, ¿no? Dice, ¿qué pasa? Cuando jugamos una carta de contrabando pero que me pide gastar otro tipo de recursos, implica que esa carta es de ese color. Entonces, por ejemplo, esa mejora, ¿no? El Blaster DL44 que hemos visto, es una carta per se roja, pero que cuando sacamos de contrabando tenemos que pagar recursos amarillos. Y has dicho que no, que la carta sigue siendo roja. Es importante, por tanto, tenerlo en cuenta para Fighters for Freedom, ¿no? Luchadores por la libertad, creo que es en castellano. Esto de que cada vez que coges una carta roja haces un daño directo a la base del rival. Bueno, pues esta carta, al ser roja, aunque la saquemos de contrabando pagando recursos amarillos, haría ese dañito este. Y bajos fondos, bueno, va a estar muy centrado, muy centrado en amarillo. Hay cartas en otros aspectos, sí, ya las hay en el set 1, pero ellos quieren que bajos fondos sea algo muy centrado en amarillo. Y va a ser, no han hablado mucho, aunque veremos cartas que van en esta dirección, que va a ser una especie de como de facción. De hecho, usaron esa palabra cuando hablan de los mandalorianos, facción. Yo sé que se llama mucho tribal en los TCGs, pero bueno, ellos usaron la palabra facción con los mandalorianos. Por lo tanto, yo voy a usar la misma, facción de bajos fondos. Es una facción que se centra mucho en sacar partido de tus unidades, sobre todo regresándotelas a la mano, ¿no? O sea, van a ser unidades que ya hemos visto muchas de ellas, que tienen o escudos, o que cuando son jugados o son derrotados, tienen efectos. Así que nada, va a ser muy interesante. Yo estoy deseando sacar un deck amarillo, así, mono amarillo de puros bajos fondos. Y venga, comencemos ya con las primeras cartitas, que yo sé que, lo dicho, ya las habrán visto en muchos chats y demás, habrán visto un montón de comentarios de un montón de gente. Bueno, yo voy a traer mi granito de arena, como saben, siempre ya empiezo a poner algunas sinergias, algunas propuestas de cartas que pueden tener combos, ¿no? Que tienen poder, que pueden tener eso, sinergias
Y bueno, empezamos con la primera luz. Esta nave espacial, coste 7, azul negro, un 4-7, bajos fondos, vehículo transporte. Tiene tesón, lo que es grid. Cuando está en mesa le da grid a todas las unidades, que esto es una brutalidad. Lo podemos sacar por contrabando, pagando exactamente el mismo coste. O sea, no vamos a pagar nada, ni cambia el aspecto, no cambia nada. Pero hacemos 4 de daño a una unidad aliada. 4 de daño es mucho. Pero si todas nuestras unidades, cuando primera luz es jugada, está en mesa, ganan grid y yo le hago 4 daños, indirectamente le estoy dando 4 más de poder. Por tanto, si lo sacamos de contrabando, es factible que podamos dar mucho más daño a una unidad que todavía pueda atacar, porque para eso vamos a hacer esta jugada. Y a lo mejor esos 4 de daño son claves para hacer un tradeo contra un rival, para ir contra la base y a lo mejor meter presión o incluso ganar partida. Ojito que primera luz tiene muy buena pinta. Y cosas que pueden tener ahí bastantes sinergias interesantes. El andador de defensa de la academia. ¿Por qué? Porque cuando lo jugamos le vamos a dar una ficha de experiencia a cada unidad aliada que esté dañada. Y justamente Tesón o Grid nos está pidiendo esto. Tener unidades con mucha vida que han recibido daño para indirectamente ganar más ataque. Así que si ya están dañadas y jugamos el andador, le damos token de experiencia, ganamos vida y ganamos daño. El bombardeo de pasada. Claro, tenemos unidades en la mesa, sacamos a primera luz, o antes incluso, jugamos el bombardeo de pasada para limpiar mesa del enemigo. Mis unidades son heridas. Cuando juego primera luz, todas mis unidades tienen tesón, así que todos esos tokens de daño, más daño contra el rival. Bien. Y el emperador Palpatine, que lo pongo sobre todo por el tema de formidable, que sería unidades a las que yo le doy grid, van a tener mucho daño porque tienen estadísticas bastante buenas. Voy a seguir atacando unidades. Como tengo formidable, el daño sobrante, que es mucho por todo el daño que hemos ido acumulando en nuestras unidades, va contra la base del rival. Un Palpatine al que le he hecho esos 4 de daños, se va a poner en 10 de daños al atacar. Va a ser una pasada que, como ataque una unidad pequeñita, te va a reventar también la base con el daño de formidable o de overwhelm. Pasamos a un Wookiee que, wow, me gusta mucho, Gigante amable. El nombre, no sé, tengo que ver cómo es el nombre en inglés, porque me recuerda a una película, ¿no? O unos libros, no recuerdo. Bueno, unidad terrestre, obviamente, coste 6, azul, blanco, 2-8, pedazo de estadísticas, de vida sobre todo. Recordemos que Chihuahua tiene 9 de vida, así que ojo, Bueno, tiene tesón. Y han dicho que prácticamente todos los Wookiees van a tener tesón. Claro, Chihuahua unidad que es amarilla no tiene tesón. Tiene que cuando le atacan se endereza y puede entonces atacar y lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, que al atacar puedes curar tanto daño a otra unidad como el daño que tenga esta unidad. Es decir, no es un restore que me curo mi base, sino es un restore falso que cura una unidad aliada nuestra. Ya hay algo similar, que es ese droide que tengo 15.000 copias ahí que me ha salido que no se usa. Pero bueno, claro, es que es un 2-8. ¿Y quién puede ser una buena pareja de baile de este gigante amable? Pues el líder Chihuahua, ¿no? Es un 2-9 con centinela y tesón que me atacan, yo ataco con el gigante amable, le curo y vamos a conseguir que ese muro tan grande que es este Chihuahua se mantenga en mesa, ¿Quién también? Chirrut. Al final es un líder zombie, ¿no? Como decimos por aquí, mi grupo de juego, donde tú lo que buscas es recibir daño, luego le curas o le pones mejoras para aumentar sus estadísticas y se mantiene en mesa. Así que tener al gigante amable al ladito para que pueda hacer ataques y vaya curando indirectamente a Chirrut puede ser una pasada. Y si ya, claro, el gigante amable tiene tesón, esa característica de daño va a ir aumentando. Puede acabar curando muchísimo a Chirrut y aún hacerlo más pegajoso en la mesa y que sea imposible sacarlo de ahí. Hay más combinaciones, por supuesto. Por ejemplo, Redemption, ¿no? Unidad del espacio que la juegas y puedes llegar a curar un montón entre unidades y tu base. Si luego lo dejas ahí, que te es un centinela, atacas con el gigante amable y curas a tu Redemption, al final sacas un montón de valor. Puedes curar a centinelas que están recibiendo ataques. Puedes curar a Luke Skywalker que lo quieres para atacar y curarte. Pues tú le curas a él para que pueda seguir atacando y curando. Así que, de verdad, puede ser bastante relevante. Es un poquito caro, coste 6. Va a competir con la unidad legendaria de Mando, que también es coste 6. Y con Obi-Wan, que también es coste 6. Pero bueno, veremos qué se consigue sacar acá. Primer mandaloriano, bueno, de esta nueva hornada, porque ya vimos antes, el Adepto del Camino. Es 2, solo es vigilante, es un 1-3, así que 2, 1-3 está más o menos ahí, pero
Mientras esta unidad tenga vinculada alguna mejora, recibe +1/+1. Por tanto, es lo que decíamos antes al inicio, ¿no? Nos dijeron que los mandalorianos azules necesitan mejoras para poder ser aún mejores. ¿Qué se me ocurre? Bueno, bastón de energía. Le vamos a dar en estadísticas +2/+2 y el +1/+1 de su habilidad. Por tanto, es un +3/+3. Y que cuando nos ataquen, el rival va a tener un -1 al daño. Va a ser difícil que nos lo puedan sacar de mesa, sobre todo al inicio de la partida. Y actitud protectora. Le doy una mejora de +1/+1 y encima gana de centinela. Es turno 2, podemos tener un bicho interesante en mesa que el rival no va a poder ignorar. Y ahora, aspirantes al clan, es un coste 5, solo es agresividad, solo es rojo, es un 3/6, 5, 3/6, ojo, tiene incursión 3, tiene raid 3, por tanto cuando ataca es un 6/6. Y mientras tenga vinculado una mejora, va a ganar formidable o overwhelm. Por tanto, cuando vaya a tradear con unidades y el daño sobrante contra la base. A meter presión en partida y que el rival no se sienta tranquilo bajando unidades. ¿Qué le podemos dar? Talento para la infiltración. Es cierto que darle sabotaje implicaría ya, quizá, si queremos pasar por encima de un centinela, sería perder el formidable, pero bueno, podemos saltarnos un centinela para ir contra un bicho muy pequeñito y de tal modo que limpio una unidad y todo lo demás va contra la base del enemigo. Así que bien. Y atrincherados, +3/+3, por tanto ya haría 9 de daño y 9 de vida y todo el daño sobrante contra la base. El riesgo es que el rival no nos saque unidades en la zona terrestre y entonces nos la comamos, pero la amenaza está puesta en la mesa. Y bueno, este personaje yo no sé si muchos se lo esperaban y la verdad me parece todo un acierto que lo hayan incluido, que es Ketsu Onio. Bueno, quizá mucha gente no lo conozca, pero muy resumido, es una antigua amiga de Sabine que se llevaron a muerte y luego se volvieron a arreglar y luego ayudó a los rebeldes, ¿vale? Muy, muy rápido. Y miren qué carta, es un 2/3/2. Es mandaloriano, bajos fondos, cazarrecompensas. Solamente por tener esos 3 rasgos, esos 3 traits, van a entrar en muchos decks. Es un 2/3/2, así que es una carta y encima agresividad que va bastante enfocada a lo agro. Es sabotaje, va a poder pasar por encima de un montón de los centinelas y de gente con escudo. Y cuando esta unidad inflija daño de combate a una base, puedes derrotar una mejora que cueste 2 o menos. Puede ser una herramienta bastante interesante para este set 2 que efectivamente está muy enfocado en las mejoras, ¿no? Lo han dicho claramente y yo creo que es obvio lo que estamos viendo. Y además porque si los mandalorianos son tan importantes en este set 2 y los mandalorianos necesitan tantas mejoras, este mandaloriano va a poder hacer counter a otros mandalorianos. Por tanto, muy, muy interesante, muy interesante. Y lo dicho, que tenga mandalorianos bajos fondos y cazarrecompensas va a ayudar mucho a tener sinergias con otras cartas. Bueno, esta creo que la tenía que haber puesto un poquito más tarde, porque ya había salido, ¿no? Y por cierto. En Twitter, si quieren, pueden seguirme, ¿de acuerdo? Porque, bueno, el mero día en el que sale una carta, ahí la estoy comentando, ¿no? Y tengo conversación con algunos de ustedes, con otras cuentas de Twitter, así que también hacen contenido del juego. Luego siempre voy a traer un vídeo hablando de todas ellas. Pero si quieren ya el minuto 1, pues en Twitter me pueden seguir para hablar de ello, ¿de acuerdo? Y bueno, es un 2/3/3, el Dr. Evazan. Es escudado, así que brutal. Y tiene una recompensa. Recompensa, recuerden que es cuando el rival lo captura o es derrotada, va a ganar este beneficio. En este caso es prepara hasta 12 recursos. Entonces, bueno, ojito, es un 2/3/3, estadísticas muy buenas y encima escudado, es como una segunda vida. Por tanto, va a ser una herramienta agresiva muy buena, pero como el rival la derrote, va a preparar recursos. ¿La estrategia cuál sería? Tratar de estamparlo rápido para cuando el rival todavía no ha girado ningún recurso, ¿no? No los ha utilizado. De tal modo que no se lleva ningún tipo de recompensa porque ya tiene todos los recursos preparados. Clon Desertor 1, 2, 3 es verde y blanco. Frontera y clon. Tiene Restore 1, recuperación 1. Y recompensa, ¿no? Cuando el rival, lo dicho, cuando no la captura o no la derrota, gana algo. Y en este caso, robar una carta. Claro, 1, 2, 3 es brutal para el agro. Es un antiguo clon, ¿no? Un clon desertor que ya en la República ya no existe, se fue a buscarse la vida por otro lado. 2-3 es muy fuerte. Recompensa robar una carta es muy fuerte en contra nuestra. Estas dos cartas a mí me gustan mucho para cierta líder que no se ven casi ahora. Digamos que es Hera. Ya diré por qué. Coste 6, rivales codiciosos, caza recompensas, estadísticas 5-5, tienen tesón. Cuando se juegue o cuando ataca,
puede infligir 2 daños a una unidad que tenga recompensa. Mucho valor, claro. Es quizás un poco lenta, pero si le podíamos dar ambos, pues ya tenía impacto directo en mesa. Pero hacer mucho más daño y además teniendo 5 de vida, vamos a poder acumular bastantes tokens de daño. Pero es que encima vamos a poder hacer dañitos a gente que tenga recompensa. Y como sea suficiente, imaginen una recompensa que está detrás de 3 centinelas, que parece que está súper bien protegido. Como estos 2 daños entren y lo derrote, nos estamos llevando un valor brutalísimo. Cazador reputado por coste 3, es solamente color mando, color verde. 3-4, bien. Si un enemigo tiene recompensa, esta unidad cuesta un punto menos. Sería un 2-3-4. Estadísticas muy buenas, que si el meta de algunos sitios hay mucha recompensa, va a ganar una prioridad bastante alta. Evento de mando. Por coste 3, tomar prisionero, un ataque. Una unidad aliada captura una unidad enemiga que esté en el mismo campo de batalla y no sea un líder. No sé si que lo diga de este modo implica que en un futuro se ha confirmado que vamos a ver líderes en la parte del espacio, pero sí nos limita a la misma arena. ¿Por qué decía que no habla, que es bastante concretita? Es que, bueno, tenemos también este otro evento, amarillo, ya dijimos antes que capturar era muy de verde y de amarillo. Persecución implacable, coste 3, igual que la otra. Elige una unidad aliada. Esa unidad captura a una unidad enemiga que no sea un líder, eso se respeta con la otra, y que cueste lo mismo o menos que ella. Aquí no habla de arenas, por tanto, efectivamente, una unidad terrestre va a poder capturar una unidad del espacio. No sé muy bien cómo a nivel lore, por ejemplo, un R2, bueno, un R2 capturando una Avenger sí me lo imagino, igual que un Chopper. Ahora bien, tiene un efecto extra, y es que si la unidad aliada es un cazarrecompensas, le vamos a dar un token de escudo. Vamos a proteger a esa unidad que ha capturado a la otra unidad, por tanto, va a ser un poquito más difícil que el rival logre salvar a su unidad. Muy potente. Y a ver, ¿qué cazarrecompensas tenemos? Nos han mostrado 4: Cazador reputado, rivales codiciosos, Ketsuonio y el Mandaloriano, que yo creo que son unidades bastante jugables, la verdad. Falta ver, ¿no? Que nos saquen todas las cartas, etcétera, etcétera, pero yo las veo bastante decentes para lo que son. Claro, cuanta más vida tengan, más difícil va a ser que primero nos quiten el escudo y luego logren dejarnos la vida a 0. Bueno, y ya están viendo ahí a Boba Fett y a Bossk. Me da muchísimo miedo cómo se va a poner Boba amarillo solamente por este evento. Mucho miedo. Y verde y contrabando, dijimos, ¿verdad? Tanque pirata, unidad terrestre, 6 de coste, es mando y es maldad. 4-6 de estadísticas, bajos fondos vehículo tanque, es centinela, 4-6 está bien. Y lo podemos sacar por contrabando, solamente pagando un recurso más, 7. Así que yo casi lo tendría en mente como un 7-4-6 centinela, que no está mal, que lo puedo bajar un poquito más barato si lo juego de mano. Y una unidad que me parece una pasada. Me parece una pasada, primero porque el personaje me encanta, creo que fácilmente fue el que más me gustó de la película, de Han Solo. Pero es que lo que llegó a aportar, ¿no? O sea, porque creo que al final todos los droides, así como más protagonistas de las películas y series, tienen algo que les hace distintos, ¿no? Chopper es una máquina de matar, R2 es la máquina de resolver prácticamente todos los problemas, 3PO es ese droide de protocolo que es súper, que no se entera de nada, ¿no? Bueno, pues tenemos a L337, que es esta droide revolucionaria, ¿no? Que estaba pensando en los derechos de los droides y que llevó a cabo y salvó a un montón de Wookiees que estaban ahí capturados. Y justamente en esa dirección va este droide. Es un 2-2-2, astucia y heroísmo, bajos fondos, droide. Cuando se juegue, puedes rescatar una carta capturada. Si no lo haces, dale una ficha de escudo a esta unidad. Es un 2-2-2 con escudo. Es como uno que ya conocemos, que me olvidé de ponerlo acá, que es una unidad solamente amarilla, de mismas estadísticas, mismo coste con escudo. O sea, por tanto, ya mejora esa unidad. Ya la vas a querer, si juegas heroísmo, la vas a meter por esta. También es de bajos fondos, así que tiene todo. Tiene todo y encima es droide. Pero es que podemos rescatar unidades capturadas. Y eso puede ser potentísimo. Y la podemos sacar por contrabando solamente pagando 2 extras. De contrabando hasta tiene más sentido, ¿no? Porque se mete, se infiltra, va a los ordenadores para liberar a todos y ¡pum! Ahí ya consigue liberar a todo el mundo. Por tanto, L337 gana. A mí me ha gustado muchísimo esta unidad. Y este evento, que fue bastante divertido en el directo, porque Tyler, ¿no? Uno de los que están ahí presentes, dijo la palabra en alto y retó a que solamente iban a mostrar la carta si alguien del público, o sea, alguien del chat podía escribir exactamente cómo se dice, ¿no? La verdad, no me acuerdo muy bien cómo se pronunciaba, pero bueno, voy a hacer mi intento. McClunky. Bueno, bajos fondos, truco.
Coste 1, astucia, devuelve a la mano de su propietario una unidad bajos fondos, aliada que no sea un líder. Si lo haces, inflige 3 daños a una unidad. Esta carta me apasiona. Me apasiona a nivel... Y esta carta va a tener un vídeo futuro hablando solamente de ella, igual que hice con Alaú, les dejo por aquí el vídeo. Igualito que hice con esa carta, va a venir uno de ella, porque realmente se puede sacar muchísimo, muchísimo juego. Ejemplos, ¿no? Vámonos primero con maldad. La nave del cartel, cuando la jugamos y si controlamos otra unidad amarilla, vamos a poder agotar una unidad del rival que cueste 4 o menos. Java de Hat. Es que todo evento que juguemos con él en mesa va a costar 1 menos. Por tanto, esta carta nos sale gratis. Y cuando la jugamos, podemos buscar otro evento en nuestro deck. Bosk. Cuando jugamos un evento, hacemos daño. Y sí, ya lo hemos hablado mucho en el chat. Bosk también hará esos 2 daños extra por haber jugado un evento. Por tanto, brutal en la cantidad de daño que podemos hacer. Y seguimos bajando después a Bosk con Ambush para hacer más daño y seguir jugando eventos. Muy bueno. En la parte de heroísmo, Chewbacca. Es un 3-6 centinela. Si el rival nos lo ha herido lo justito pero no nos lo ha derrotado, lo podemos recuperar a nuestra mano, hacemos daño al rival y lo volvemos a bajar otra vez para tener un centinela de vida 6 en mesa. Bien. Y lacayos del sindicato. Unidad que cada vez tiene un poquito más de prioridad en amarillo, porque es cierto que en este set 1 como que falta músculo, ¿no? 5-4 con emboscada, impacto directo. Si lo sacamos con emboscada y no llega a ser derrotado, lo podemos recuperar para rematar a la unidad que quizá hemos atacado o a otra si de verdad hemos conseguido lidiar con ella y lo volvemos a bajar otra vez más tarde. Me parece, de verdad, Makulunki de mis cartas favoritas y aún falta muchísimo, muchísimo por ver. Les prometo un vídeo analizándolo a fondo. Y ahora ya pasamos a analizar cartas que nos han mostrado ya días anteriores en Twitter, ¿no? Como les decía, igual que el otro, que el doctor. Yo lo comento en Twitter, así que por favor vayan ahí a seguirme. Coste 5, 6-5 y G11. Es un droide, es caza recompensas. Saben de esta mecánica de capturar, ¿no? Bueno, si intentamos capturar a IG-11, en lugar de ser capturada, va a explotar y va a hacer 3 de daño a cada unidad terrestre enemiga. Por tanto, más bien es como no me captures. Yo creo que lo pueden haber traducido por no me captures. ¿Por qué podría interesar ser capturada? Bueno, por ejemplo, le damos centinela y el rival no tiene modo de pasar por encima de este centinela. Quizás si lo captura, bueno, pues ya puede pasar. A cambio va a recibir un montón de daño. Entonces, podemos obligar, entre comillas, a que el rival nos la intente capturar. ¿Y qué más tiene? Que al atacar podemos hacer 3 de daño a una unidad terrestre dañada. Bueno, a mí realmente no me encanta. Es jugable, sí, pero no sé si construiría algo en torno a él. Pero caza recompensas, así que ojo que de ahí puede salir un montón de cosas. La que creo que tiene un hueco en un montón de decks es el Centinela Pike, ¿no? Creo que va a ganar un montón de prioridad. Es la única carta Centinela de coste 2, me parece, hablo de memoria. Es a maldad y vigilancia, 2-3 de estadística y Centinela. Poco que decir, es que muy buenas estadísticas para lo que cuesta y tiene Centinela, impacto directo, muy buena carta. Y no sé si buena, o buenísima, o rota, o cancelable, o baneable, no lo sé. Grogu. Grogu 2, es un coste 2, astucia, heroísmo, 0 de daño, es muy chiquitito, es obvio. Fuerza y vida 5. Vida 5 va a aguantar mucho en mesa. Dices, ¿para qué quieres un coste 1 que hace 0 daño? Pues claro, que tiene la manita. Y ojo, que tiene la manita y tiene 4 dedos. Hubo todo un drama en Twitter y en Discord y en 1000 lugares. Porque Grogu tiene 3 dedos. ¿Por qué tiene un cuarto? De hecho, hubo gente que criticó, que pensaba que esto era hecho por IA. Y vamos, yo creo que no. Creo que al final simplemente la persona se confundió. Pero bueno, ¿por qué es tan fuerte esta carta? Acción, giras a Grogu, agotas a Grogu y agotas una unidad enemiga. Da igual la arena, da igual el coste, la vida, el daño, da igual. Y tiene vida 5. Esto en turno 1 la juegas y si ganas iniciativa, ¿no? Si tienes toda la iniciativa, primera acción del turno, giras y agotas la unidad que ya tiene el rival desplegada, es que puedes parar y parar y parar. O sea, puedes una herramienta de mantenerte en partida y controlar la mesa por vida 5, que es una brutalidad. Y tiene la palabra clave de fuerza. Es que le podemos dar un sable láser y de pronto empieza a tradear con unidades y aquí no pasa nada, ¿eh? Y eso sería una bestia de 3-8. A ver, ¿cómo te bajas un Grogu con un sable Jedi? Le puedes dar escudos, le puedes dar un montón de cosas para protegerlo y sacar muchísimo valor turno a turno.
Y al final, el rival quizá va a priorizar gastarte un takedown, un Vanquish en Grogu. Bueno, que hagan esto y no me quiten un mando. Que no me quiten a Luke. Que me quiten a Grogu y no me quiten cosas más gordas, gastando un evento de muchos recursos. Igual sale rentable, ¿eh? Pero repito, esa palabra clave de fuerza va a hacer que amarillo, azul, en torno a fuerza, vaya a ganar muchísimo valor solamente por Grogu. Otro evento de astucia, como saben, es el evento de. Es el color de los eventos, ¿no? Astucia. Bueno, coste 3, perdonar al objetivo. Es una táctica, devuelve una unidad enemiga que no sea un líder a la mano de su propietario. Cobra las recompensas de esa unidad. Todo el mundo pensamos lo mismo, ¿no? Encerrona. Es una encerrona. ¿Por qué me sacan otra encerrona? Bueno, ojo, solamente es para heroísmo, por tanto, maldad no lo puedo utilizar. Y encerrona te permite devolverte también una unidad tuya a la mano. No viene totalmente a cambiar Makiwoki, o como se diga ese evento que hemos visto antes. Claro, ya también va de devolverte unidades a la mano tuyas. Así que parece que esta mecánica de jugar mucho unidades, devolvértelas a la mano y volver a jugar. Yo soy un amante, yo era jugador pícaro en Hearthstone y era el deck que más disfrutaba jugar, el de subirme unidades a la mano y tener un montón de eventos y efectos y demás. Es otra herramienta más para hacerlo. Y ahora, cobra las recompensas de esa unidad. Es una carta que como el meta tenga recompensas, ¿no? Eso como hemos visto de robar una carta. Pagarías 3 por devolver esa unidad a la mano del rival y robar una carta inmediatamente. O el que vimos de, ok, tiene escudo, está detrás de 3 centinelas, lo que quieras. Te juego 3 y enderezo todos mis recursos. El doctor que hemos visto antes. Me parece una carta muy, muy buena. Y otra que ya nos habían mostrado. Este es el camino. This is the way, ¿no? Coste 2, evento de heroísmo, Mandalorian. Busca un máximo de 2 cartas mandalorianas entre tus 8 primeras cartas del deck, las muestras y las robas, ¿no? Es igual que Mos Mothma, es igual que You Win, o sea, en cuanto a mecánica. En este caso es 2 de 8 que podemos ver. Y todas tienen que tener la palabra clave Mandaloriano o ser mejoras. Y los mandalorianos quieren jugar con mejoras. Es un pedazo de carta que tiene que ir sí o sí en tu deck de mandalorianos. Y así ya hemos visto un líder mandaloriano, que es Din Djarin, ¿no? El mando para los amigos. Nos acaban de mostrar, creo que fue antes de ayer o ayer. Bueno, Bo-Katan. Agresividad, heroísmo. Podemos hacer una acción girándola que dice que si has atacado previamente con una unidad mandaloriano, en esta fase inflige 1 de daño a una unidad, ¿no? Entonces nos recuerda un poco a Vader, nos recuerda un poquito a Luke, ¿no? Donde tenemos que haber hecho algo previo para poder hacer un efecto, ¿no? En este caso Vader también es un daño a la base y a una unidad, pues Bo-Katan solamente a una unidad cuando un mandaloriano haya atacado. Acción épica la podemos desplegar cuando controlemos 6 recursos. Tiene estadísticas 4-7, es mandaloriano y cuando ataque podemos infligir un dañito extra a una unidad. Si has atacado con una unidad mandaloriana en esta fase, otro daño a una unidad. Y dice a la misma unidad o a otra distinta. Por tanto, que va a ser la reina del chipeo de de daño poquito a poquito, siempre y cuando mandalorianos hayan hecho su chamba. Y bueno, el canal de Main Deck ha sido el primer creador de contenido que ya ha podido revelar 2 cartitas, ¿de acuerdo? Voy a mencionar muy por encima lo que hacen porque les invito fuertemente que cliquen el link que va a estar en la descripción para que justamente vean su vídeo, ¿no? Y apoyen esta dinámica de la empresa. Si los creadores de contenido que revelan cartas no reciben muchas visitas y simplemente lo vemos en nuestros WhatsApps, pues la empresa puede decidir, bueno, esto no tiene tanto impacto, lo hago a mi estilo y ya está, ¿no? Nos han revelado otro mandaloriano. Este Night Owl Skirmisher es un 3-4-3, colores rojo y blanco, mandaloriano y trooper, soldado, así que bien, teniendo muy en cuenta. Y ya está. Puede salir por contrabando. Es un 3-4-3. Pagar 5 por ella quizás se nos hace un poquito excesivo. Pero si en un juego agresivo, ¿no? Donde hemos sacado muchas unidades baratitas que pueden hacer mucho daño, al final nos hemos podido quedar sin manos. Poder empezar a sacar unidades de nuestros recursos para que tengan impacto en la partida tiene mucho valor y es mandaloriano, así que a lo mejor luego salen cosas donde una mejora, un evento que hace que un mandaloriano ataque, ¿no? Aunque esté girado, yo que sé, pueden salir un montón de cositas, pero yo creo que el valor principal es ese. 1, habilitar, por ejemplo, que Bo-Katan pueda seguir haciendo daño. 2, sinergia con otros mandalorianos. Y 3, me he quedado sin mano porque he gastado muchas cosas, lo saco de recursos con contrabando, ciclo mi deck y puedo tener algo ya en mesa para el siguiente turno si es que el rival me ha limpiado o me hace falta saturar de más daño pequeñito contra la base del rival. Y por último,
qué pedazo de carta. A mí de verdad me ha sorprendido bastante en WhatsApp que la gente lo está poniendo un poquito mala. Yo creo que es una carta que se va a ver por muchísimo tiempo en el juego. ¿Va a ser obligatoria meta en todos los decks de heroísmo? Seguramente no. Pero vamos a poder jugar bastante en torno a ella y le vamos a poder sacar muchísimo valor. Estoy hablando de Tech. Es un coste 3, es heroísmo únicamente, estadísticas 2-5, tiene bastante vida, va a aguantar muchísimo en mesa y todos los recursos que tengamos van a ganar la habilidad de contrabando, todos. A cambio de que todos esos recursos que vamos a poder sacar con contrabando van a ganar un coste 2. Y ya hemos visto antes que va a haber modos de rebajar el coste. Yo no sé si va a ser algo de la Bad Batch, no tendría tanto sentido. Quizá hay algún líder por ahí, a lo mejor el nuevo Han Solo, no lo sé. Y por si fuera poco, él mismo también tiene contrabando. Podemos sacarlo por 4, solo un coste más. ¿Por qué creo que es tan bueno? Porque al final es tener una segunda mano por completo. Puede ser que hayamos tenido que meter cartas importantes, ¿no? Y que más tarde las queramos sacar. Claro, vamos a pagar 2 más por ella. Pero en partidas largas, pues a lo mejor nos renta. Sobre todo en partidas largas donde nuestro deck o el deck del rival vaya a control. Quizá nos estamos quedando sin cartas aquí, o incluso en nuestra mano, poder empezar a sacar de recursos con contrabando tiene mucho valor. Y además el factor sorpresa. Yo sé que llevé alguna carta en concreto que tiene un impacto directo en partida. Por ejemplo, algo que pueda capturar a algo, ¿no? Bueno, tengo un centinela en la mesa. Tengo una unidad que tiene el daño exacto para ganar partida, pero no tengo modo de pasar por ahí. Te saco usando contrabando ese recurso que captura a esa unidad, me la quito en medio. Si el rival no ha tenido respuesta, voy contra la base y gano partida. Esta carta te permite esto. Y encima hasta puedes haberla llevado a recursos, la sacas por 4 y sacas ese evento que te da más 3 al daño para que otra unidad tuya ataque y termine partida. Es muy buena, es muy buena. ¿Es prioritaria en todos los decks? Seguramente no. ¿Va a ser el corazón de algunos decks? Yo pienso que sí. Y además puede ser un deck de 0 contrabando que te trae esto a la mesa. Entonces yo creo que va a ser muy buena, de verdad. Y listo, gente. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Bueno, aproveché que salieron tantos spoilers este día para poder hacer este vídeo. La verdad, repito, puedan acompañarme, seguirme en Twitter para que vean un poco pues mis análisis así breves y que ustedes también puedan opinar de una, ¿no? Y claro, eso luego yo lo utilizaré también para estos tipos de vídeos donde yo analizo las cartas. Por tanto, van a poder influir directamente, ¿no? en lo que venga en el futuro. Gracias, gente. Déjenme en comentarios a ver si alguna de estas cartas les ha enamorado, si ya alguna de ellas quieren meterlas sí o sí en esos decks que están jugando actualmente. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, gente.